Hoy tenemos la famosa lectura del Coelet, del Eclesiastés, que hay un momento para cada cosa. Son 14 binomios, no son disyuntivas, no es que es una cosa u otra, sino que en la vida necesariamente, porque depende de un proyecto, de un designio de Dios en la creación. Ahora estamos reflexionando mucho la cultura moderna de cuidar la casa común, lo ecológico. Ciertamente acá también a veces con disyuntivas, no con binomios, porque hay asociaciones, por ejemplo, Greenpeace, que defienden la ballena pero promocionan el aborto. Entonces ahí uno tiene que pararse críticamente y discernir determinadas cosas, ¿no es cierto? Pero en principio este movimiento de entender que la naturaleza también tiene un sentido, que hay una cierta complementariedad. Podemos entrar en el tema también, si quieren, de si se come o no se come carne. Entonces, ¿qué hacemos con los animales, por ejemplo, con los tigres, con los lobos, con los determinados, están mal hechos, tienen genéticamente, la naturaleza es buena o es mala? ¿Y por qué nosotros tenemos que ser o carnívoros o no tenemos que ser carnívoros o una mix? Digamos, el tema está instalado, pero como muchas cosas en la sociedad, está instalada acríticamente, desordenadamente. Uno podría pensar, bueno, la Iglesia tiene que dialogar con la sociedad y en ese diálogo con la sociedad puede descubrir nuevos valores, nuevos derechos, por supuesto que sí, o formulaciones distintas de si los valores son valores, lo fueron siempre. Entonces uno redescubre un valor y lo pone nuevamente en funcionamiento o lo redistribuye en la sociedad. Ahora, el tema es que los valores tienen jerarquía de valores. Entonces, el ser humano no puede estar por debajo, por ejemplo, de un árbol que lo cortan y es una especie protegida. Hay que tener una escala de valores, ¿no es cierto? Y así también en nuestra vida tenemos que pedir esta sabiduría de Dios. No hay que confundirse porque esta lectura es muy profunda en el sentido de que reconoce la realidad de la creación y reconoce también la realidad de nuestra vida, que es linda, también ayudada por la creación, pero que es una vida limitada. Y entonces el sabio se dice, ¿qué provecho obtiene el trabajador con su esfuerzo? Yo vi la tarea que Dios impuso a los hombres para que se ocupen de ella. Es decir, no es que no quiere que uno haga la tarea, sino que uno haga la tarea dentro de la sabiduría y dentro del plan de Dios, porque, como dice la misma expresión, bajo el sol hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para nacer, luego vivir, hay un tiempo para morir, hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír. Y hay que hacerlo todo necesariamente en sintonía, en armonía con los proyectos de Dios, con los planes de Dios en mi vida, no desordenadamente, no caprichosamente. El tema es que nosotros a veces tenemos un tiempo para hacer determinada cosa y tenemos la fantasía que hay que hacer otra, discontinuamos, dejamos, o empezamos una cosa y la dejamos, empezamos otra cosa y la dejamos, y entonces nuestra vida se transforma ciertamente en un desbarajuste. Para no extenderme mucho, porque creo que el concepto ya está muy bien expresado, el Coelet nos viene a recordar que en cada momento de la vida tenemos que tomarlo en serio y hacer lo que se nos está pidiendo o lo que nos toca vivir de acuerdo a la edad, de acuerdo al proyecto, al entendimiento del sentido y de la vocación que cada uno tiene en su vida. Y como decía Santa Teresa, cuando penitencia, penitencia, cuando perdices, perdices. Cuando se podía dar que le gustaba comer la perdiz bien preparadita en la cocina, se pasaban una buena noche o un buen almuerzo con una buena comida. Y cuando era tiempo de penitencia, hacía penitencia. No pasa nada, la sabiduría de los santos. Y así nosotros también pedir al Señor esa sabiduría de distinguir los tiempos, de no quemar etapas y de hacer ese camino continuo en la vida que el Señor también nos regala como vocación y como misión. Y para eso también en el Nuevo Testamento se agrega la perspectiva definitiva de Jesús. Ayer Herodes, con fines
ilícito, si se quiere, quería conocer a Jesús. Era un corrupto Herodes, ¿no? Un corrupto con poco poder, pero con bastante acción en el ámbito donde se vivía, y quería conocer a Jesús. Y nosotros hoy nos encontramos con este pasaje de Lucas, donde Jesús mismo se pregunta sobre él. ¿Quién dice la gente primero? Este texto ya lo vimos en Mateo, así que no vamos a abundar más. Y ahora nuevamente le pregunta a los apóstoles: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro, como sabemos bien, tú eres el Mesías de Dios. Nosotros teóricamente conocemos a Jesús por la vida religiosa, por la vida laical, por la práctica cristiana. Podríamos hacer una pregunta en el mismo sentido, pero un poco más direccionada. ¿Nosotros entendemos que Jesús es el Redentor en nuestra vida? ¿Vivimos realmente como si Jesús nos redimió y hacemos el esfuerzo, por ejemplo, solidario de Pablo en este sentido de los binomios del libro del Eclesiastés, que hay un tiempo para cada cosa? Cuando son los tiempos negativos, nosotros lo vivimos con un sentido eclesial, también unidos al único Redentor que es Jesús, y como Pablo decimos: completo en mi carne los padecimientos de Cristo para bien de su cuerpo que es la Iglesia, o frenéticamente, constantemente rechazamos todo lo que signifique un poquito de prueba, un poquito de sufrimiento, un poquito de dolor. Hoy es viernes, aunque estamos recordando por ser 25 a la Madre de Dios, pero los viernes la Iglesia por algo quiere que sea penitencial. ¿Incluimos nosotros la penitencia en nuestra vida? Porque Jesús dice: ¿quién soy yo? El Mesías, dice Pedro. Y Jesús dice: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Este es nuestro Mesías. Y también nosotros, por la naturaleza humana, por la creación, por la casa común, estamos muchas veces sujetos al sufrimiento, al dolor, a la frustración, a la privación. Entonces, con la visión del Coelet, sabiendo que Jesús realmente nos redimió y es el Redentor de la humanidad, tratemos de vivir nuestra vida con el mayor equilibrio posible. Ningún fracaso es tanto que me hunda, ni ningún éxito es tanto que me levante y no pueda poner los pies sobre la tierra. Que la Santísima Virgen interceda por nosotros para que ahondemos en la palabra de Dios y para que de verdad Jesús sea el Redentor de nuestra vida. Que así sea.